La adversidad camina alrededor de esas situaciones cotidianas, pero también caminan las capacidades y los recursos que podemos operar para superar esas situaciones. Sí. La familia no necesita ser perfecta. Base principal de la sociedad. Se requiere de amor y de unidad. Cada uno crece en diferentes direcciones, pero sus raíces siguen siendo las mismas. El amor, el perdón y la unidad deben ser sus cimientos principales. Presentamos Actualidad Familiar con Virginia Orrego, profesional en desarrollo familiar. Por ahí hay un autor que se llama Boris, mire el nombre, Boris Cyrulnik, se le llama el psiquiatra de los niños, es hermoso, trabaja todo el cuento infantil vinculado al tema de la resiliencia. Y él dice que la resiliencia es como navegar entre torrentes. Ah, sí, ya navegar entre torrentes. Sí. Imagínate, contra todas las adversidades, contra todas las dificultades, contra todos los obstáculos, todo un potencial para mirar qué podemos hacer. Entonces, lo podemos hacer desde lo individual, operando lo que tenemos desde esas posibilidades individuales. Tú tienes recursos, ¿cierto? Sí. Por ejemplo, ¿cuáles son los recursos tuyos que a veces cuando se presenta una circunstancia, tú activas? Trato de estar calmada, de pensar en la situación, de no dejarme perturbar por eso, pero sí pensar en una solución. Sí. ¿Cómo voy a solucionar esta situación? Pero tratando de estar calmada lo máximo posible, Sí. porque he aprendido que como antes era pues algo como desesperadita, no, de calma, mire la situación que está viviendo y mire cómo se va a solucionar. Y mire una cosa, Virginia, bien interesante que lo acabas de nombrar, mire, la resiliencia parte de una perspectiva, de un asunto y una movilidad primero individual, Sí. pero que ese asunto individual conecta con un proceso de articulación. En la resiliencia nunca estamos solos. Consigna, ¿cierto? Exactamente, total. Nunca estamos solos. Los teóricos relacionan mucho resiliencia infantil Sí. y entonces hablan de que los niños de hierro, imagínate pues, invulnerables. Entonces generan corazas que se vuelven impenetrables. La resiliencia no nos hace invulnerables, ¿sabías eso? No, para nada, porque seguimos siendo humanos. El tema de ser vulnerable nos convierte en humanitos, en seres humanos. Sí. Y la vulnerabilidad nos da la posibilidad de activar resiliencia, de encontrarnos y de vernos frente a esas diferentes dificultades, los problemas cotidianos, las afugias que tenemos en el día a día y que tenemos que mirar y hacernos responsables de cómo movilizar esos asuntos. Primero en mi plano personal de cuánto me afectan esas situaciones y cómo puedo movilizarlas a partir de lo que tengo, de mis Sí. capacidades y recursos, y segundo, cómo puedo ubicar un contexto que sirva de apoyo, contenedor para ayudarme en ese proceso tan bonito. Creatividad, humor, Sí. innovación. Imagínate el tema, Virginia, por ejemplo, de la fe. Muy interesante. ¿Será que hace parte de la parte resiliencia? ¿Qué espiritual, creería? Total. De hecho, desarrollé en algún momento una capacitación en una institución educativa donde hablaba de eso, del enfoque espiritual en los niños, la importancia porque le ayuda a tener esa fe para superar, precisamente para ser resilientes, para saber que pese a cualquier situación difícil que esté viviendo, va a seguir avanzando, hay que seguir adelante. Contrario a las personas que de pronto caen en la depresión y la tendencia al suicidio, que son temas que también desarrollamos nosotros, que se encierran en su situación y no ven como una solución. Sí. Pero tener esa fe es creer de que por más difícil que sea lo que yo estoy viviendo, yo voy a salir de esta situación. Este terreno que estamos nombrando hoy con el tema de resiliencia familiar implica un darse cuenta de que algo no funciona, que algo no opera, que el marco de funcionalidad que de pronto estaba en el terreno de la familia, las cosas no están funcionando como queremos. Implica no solamente el darse cuenta, sino también buscar alternativas, nos hace resilientes, por ejemplo, el conectar las ayudas, que a veces las dejamos por fuera. Los externos, los psicosociales, decimos, es un intruso, porque le tenemos que contar nuestras cosas, nuestras situaciones particulares, Sí. pero es que no nos estamos dando cuenta que esa persona que está facilitando un puente de ayuda y cooperación con la familia, tiene unas habilidades y unas competencias que lo acreditan para tal acompañamiento. Entonces, en resiliencia también las ayudas externas se conectan, se convierten en una habilidad. Quien goza de resiliencia sabe identificar los apoyos externos, pero también los internos. La familia se convierte también en puente de ayuda, de Sí. conexión y articulación, porque es que imagínense, si esto fuera un asunto de sumas,
en resiliencia, imagínate, mis capacidades y recursos individuales, las capacidades y recursos que tiene papá o mamá, que tiene mis hermanos, que tienen mi familia de origen, entre otros, sumados, para trabajar ese asunto, ¿qué tal la respuesta? Sí, súper. Supremamente valioso. Importante. Ese es el fomento de la resiliencia familiar. De hecho, es innato en el ser humano tener esa capacidad de esa resiliencia y que se desarrolla. Pongamos el ejemplo en el fomento de la resiliencia familiar, es cómo los padres solucionan sus situaciones. Sí. Ese está siendo el modelo, el ejemplo para sus hijos, para que ellos sepan. De un padre, poner el ejemplo de una madre que tiene tendencia a la depresión, frente a una situación se deprime, se entristece, a diferencia de una madre o un padre que se para firme y dice, bueno, esta situación es la que estamos viviendo, ¿cómo la vamos a solucionar? Hace parte del fomento de la resiliencia familiar. Yo pensaría que un asunto muy valioso que conecta la resiliencia son las relaciones. Sí. Los asuntos que conectan la unión, la cohesión familiar, el vínculo, los afectos, Sí, tan todo ese importante. asunto que a veces lo dejamos por fuera. Ahora decías el tema del suicidio y mire que es un fenómeno que tenemos actualmente. Sí. Se disparó. Las estadísticas de suicidio en este momento las tenemos altísimas. Se están quitando la vida a los jóvenes entre los 15 y 22 años en Medellín. Tremendo eso, qué triste. Y yo me atrevería a decir, yo he tenido en consulta intervenciones con niños suicidas ya de 9 años con 3 gestos suicidas. Dios santo. La pregunta es qué estamos haciendo dentro de las dinámicas de las familias para primero darse cuenta, el darse cuenta que algo está pasando, que estos niños cada vez más ausentes, menos acompañados y que se están generando una plataforma de aislamientos y que finalmente hay búsquedas. Y búsquedas, en una de ellas es búsquedas inapropiadas, ¿cierto? Grupos de amigos que a veces no aportan ese acompañamiento parental y que finalmente por ahí no es lo que queremos dentro de esas dinámicas de acompañamiento con niños, niñas y adolescentes. Hay mucho por hacer, mucho por recrear. Sí. Yo pienso que hay que seguir explorando. Una pregunta que nos sobra acá. Entonces, ¿cuál es la tarea que tenemos los profesionales frente al tema del enfoque de resiliencia? ¿Cuál es la tarea? ¿Qué creerías, Virginia? Fomentar la resiliencia en las familias. El fomento, ¿cierto? Y yo te decía, hay un asunto que las familias llevan a los diferentes contextos, porque nos hemos quedado en las familias viéndola con una perspectiva problema, como entidades dañadas. Qué bueno que comenzamos a interrumpir el tema de las familias disfuncionales. Las familias no son disfuncionales, las familias son lo que son. Y el hecho que a veces no funciona un asuntico particular dentro de sus dinámicas no las hace disfuncionales. Tenemos que comenzar dentro de resiliencia a desmontar esos peyorativos, esas formas de nombrarlas, que no, en vez de aportar para el cambio, lo que genera es unas perspectivas muy dañinas y perjudiciales que inhiben para que las familias generen procesos de transformación y cambio. Hay que esculcar, el terreno está abonado para indagar, para explorar y ausentarnos un poco de la perspectiva de problemas y a indagar sobre las familias con alto potencial de capacidades y recursos instalados que pueden operar para trabajar. Y ojo que es que la resiliencia tampoco, ¿será que podemos eliminar? Entonces con esto eliminamos las crisis, las tensiones y la adversidad. No, son parte de nuestra vida. De la vida misma. Es una forma de superar desafíos, los desafíos y las crisis que plantea la vida. Diariamente las tenemos ahí vinculadas. Uy, qué interesante todo este tema de la resiliencia, de verdad que queda tela por cortar, que luego profundizaremos más. Sí, vamos a tener que sacar, Virginia, otro espacio, porque yo te decía ahora al inicio, oye, ese tema es amplio y complejo y un poco espinoso, ¿cierto? Sí. Pero creo que tiene unas aportaciones muy interesantes, uno de los enfoques, una de las tantas alternativas que tenemos en la contemporaneidad para generar un puente de bienestar con las familias. Entonces, en el fomento, este tema que estamos desarrollando hoy de la resiliencia en las familias mismas tienen ese componente. Total, todas la tienen. Yo tengo mi alto potencial y yo pienso que esa es la tarea, escudriñar, esculcar de manera muy respetuosa, acercarnos a cada familia, indagar, porque a veces el gran error que tenemos en algunas, y no con una generalidad, es que nos hemos quedado lo que yo te decía, las familias con una perspectiva dañada, ¿cierto? Las familias que no funcionan. No, las familias funcionan en sus propias dinámicas, siguen funcionando. Generan unos procesos adaptativos y esos procesos adaptativos hay que leerlos en positivo y en negativo. Otro aspecto importante, la misma familia tiene ese componente, pero también en algunas ocasiones es bueno buscar esa ayuda profesional
Total. Cuando llegan esas crisis, esas situaciones ya muy, muy adversas que la persona se ve como sin salida, sea a nivel personal o familiar, también sería muy importante esto. Hay que recordar que siempre las posibilidades, primero, que tiene cualquier persona, que tiene cualquier familia, es hacerse una revisión, una introspección Sí. frente a lo que tienen, frente a las diferentes circunstancias que se le presentan, que tiene para Sí. vincular y articular en plan de solución de esas Sí. situaciones. La primera es esa, y la segunda es saber de que efectivamente, ¿de qué sirve tenerlo si no lo usas? ¿De qué sirve que tengas, Virginia, capacidad de recursos que no optimizas? Sí, Entonces, cuando uno se da cuenta que efectivamente ha hecho esto, esto y esto y no ha funcionado, nos toca en resiliencia ser inteligentes. sí, Y ser inteligentes implica buscar las ayudas externas sí. para conectar una ayuda profesional experta frente a una situación específica. Los traumas, las adversidades, quien dijo que eran sencillas, dolor crónico, dolor que Sí. viene conectado sin resolver en el pasado y que finalmente, pues para sanar presente tenemos que sanar primero el pasado. Sí. Gran tarea que tenemos. Nos asusta un Reto. poco hacer esos procesos de revisar el Porque no son pasado para fáciles. conectar el presente. No es fácil. Entonces Pero hay es que conectar necesario, pero es las ayudas necesario hacerlo. psicosociales. Ay, bueno, de verdad que estuvo muy interesante el tema de hoy de el fomento de la resiliencia en la familia. Les agradecemos mucho a todos ustedes por haber estado allí y les invitamos a estar atentos a nuestros próximos espacios donde continuamos desarrollando todos estos temas interesantes de familia. Le agradecemos mucho a Ovidio Herrera por haber estado con nosotros en este momento. Muchas gracias a ti, Virginia. Y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.